despistada. Bueno, es oficial, anunció Mark. Estamos en una película de terror. Murmuró Jennifer. Solo mira alrededor. Somos una pareja joven en una cita. Mi auto se averió en una zona rústica, y está cayendo una tormenta. Incluso hay una casa vieja y tétrica por allá, solo esperando a que toquemos la puerta. Aterrador, ¿no? Jennifer lo ignoró. Estaba viendo hacia arriba, a través del parabrisas sacudido por la lluvia. ¿Por qué hace eso la gente? Dijo. Siempre me lo he preguntado. Mark suspiró. Estaba tratando de divertirse un poco, pero Jennifer continuaba distrayéndose con cosas pequeñas. Estaba empezando a creer que en verdad era una despistada. ¿Hacer qué? Le preguntó. Ahí arriba, colgando de los cables telefónicos. ¿El zapato? Ajá. ¿Por qué tiran los zapatos? ¿Cuál es el punto? ¿Quién sabe? Mark se encogió de hombros. Quizá están aburridos. Estoy más preocupado por sacarnos de esta película de terror. Bueno, pues no deberíamos. No deberíamos que... ir a la casa tétrica. Si estamos en una película de terror, eso es buscar problemas. Mark sonrió. Para ser una chica despistada, eres muy lista. Pero oye, si vamos a pasar la noche en mi auto, necesitaremos mantenernos calientes. Arqueó sus cejas. Jennifer continuó como si no lo hubiera escuchado. Pero claro, sopesó, si esto es una película de terror, no importará qué hagamos. Si nos vamos, nos encontraremos con algún monstruo. Si nos quedamos, ello nos encontrará. Tienen que poner el terror en las películas de terror de alguna forma. Cierto, concordó Mark. Será mejor que discutamos nuestras opciones cuidadosamente. Quizá en algún lugar más cómodo. Como el asiento trasero. El viento empezó a soplar, haciendo que el auto se meciera ligeramente a medida que Jennifer negó con la cabeza. Eso es tonto. Todos saben que no debes ponerte a coger cuando estás en una... Hubo un golpe sonoro, y ambos se echaron hacia atrás. Después de unos momentos de silencio tenso, Jennifer se inclinó hacia adelante. El zapato. Se cayó en el capó. Maldición, se quejó Mark. Me sacó la mierda del susto. Jennifer frunció el ceño, aún viendo al zapato con los ojos entrecerrados. Creo que hay algo dentro de él, pero fue interrumpida de nuevo, esta vez por el auto mismo que se precipitó hacia arriba y rebotó tenuemente. Algo muy pesado había aterrizado en el maletero. Maldita sea. Gritó Mark, volteándose a la figura oscura detrás de ellos. Alguien saltó en mi auto. Mark, no vayas. Hay algo pero ya se estaba dirigiendo hacia afuera, maldiciendo acerca de abolladuras y seguro. Se aproximó a la parte trasera, pero Jennifer lo escuchó gritar, hasta que el alarido fue acallado por un crujido ruidoso y enfermizo. La figura oscura rugió victoriosamente. Jennifer se movió. Deslizándose al asiento del conductor, giró las llaves y el motor se encendió de inmediato. Ella sabía que lo haría, porque sabía que Mark había estado fingiendo que el auto se averió. Era buena para notar detalles como ese. Como el zapato. Y la cosa dentro del zapato. Quizá había personas aburridas que en verdad tiraban zapatos en los cables telefónicos, pero Jennifer dudaba que fueran a meter pies en el interior cuando lo hacían. Despistada mis huevos, pronunció mientras se alejaba a toda velocidad. El Corvette verde. Cuando el silbato sonó, deslicé mi tarjeta empresarial y conduje a casa con la vista empañada luego de una jornada larga de movilizar cargamento en el muelle. Pero no hubo ninguna bienvenida en mi hogar, ninguna cena esperándome en la repisa. Mi hija, Chelsea, quien usualmente llega a casa alrededor de las 4, no estaba por ningún lado. No dejó una nota y las llaves del auto todavía colgaban del gancho. Llamé a su celular, pero no obtuve respuesta.
Me sentí irritado, pero no demasiado preocupado. Ella tenía 18 años, con sabiduría callejera y era capaz de cuidarse a sí misma. Vi mi fallón y me fui a la cama. Cuando aún no había vuelto a casa por la mañana, llamé a la policía. Llamé a su jefa, a sus amigos, encuesté al vecindario. Nadie la había visto, excepto Tommy, el asmático con lentes de 5 años que vivía junto a su madre stripper en el apartamento de 2 plantas a nuestro lado. Había visto a Chelsea frente a nuestra casa la noche que desapareció. Tenía un aspecto nervioso y se montó en un Corvette verde. ¿Estás seguro de que eso fue lo que viste?, demandé. El chico asintió. Un Corvette verde. La policía supuso que era algún novio secreto de ella. Alguien a quien yo desaprobaría. Quizá iban a huir de la ciudad. Pasó una semana antes de que la encontraran. Completamente desnuda, envuelta en plástico. Muñecas amoratadas, dientes ausentes. Arrojada en el desfiladero por la vía férrea. Muerta. Busqué todo Corvette verde en la ciudad. Sorprendentemente, solo había unos cuantos. Una mujer anciana en Clarence que heredó el Corvette de su esposo que murió hace años. Un joven impulsivo que destrozó su Corvette en una carrera de calle hace 2 meses. Y luego estaba Gerard. Recuerdo cuando se mudó al vecindario, cómo llamó a nuestra puerta y se presentó, cumpliendo sus órdenes judiciales. La policía nos dijo que lo investigarían. Gerard había sido cuidadoso desde su último arresto, y estuvo con su oficial de libertad condicional la noche que Chelsea fue secuestrada. Mamadas. Canalicé mi frustración en los sacos de boxeo del gimnasio. Me quejaba con los otros estibadores acerca de él. Amigos de lugares bajos me ofrecieron que se encargarían de Gerard por mí. Dije que no. Entonces, una noche, me encontraba parqueado afuera de su casa. Lo observaba a través de su ventana, comiendo pizza en su ropa interior. El televisor pantallaba películas obscenas. Y de un momento a otro estaba girando la perilla de su puerta trasera subrepticiamente con guantes de látex. Cuando llegué a casa, Tommy, el vecino, estrellaba sus camiones Tonka en mi acera. ¿Qué tienes en los zapatos?, me preguntó cuando pasé a su lado. Tragué grueso, pero mantuve la calma mientras limpiaba la evidencia en la grama. No te preocupes. No se te quitó, me llamó luego de que había subido los escalones de mi entrada frontal. Tus zapatos siguen verdes. Eso me detuvo. ¿Verdes? Me paré bajo la luz del alumbrado público y a centímetros del rostro de Tommy. Sí, tienes manchas verdes por todos lados, repitió. Pero mis zapatos, en realidad, estaban salpicados por una tonalidad vibrante y enfermiza de rojo borgoña. Un día cálido en Siberia. Mi misión era secreta. Fui delegado como un bombardero sigiloso, casi silente, invisible para los radares y el infrarrojo, con una altitud operativa demasiado alta como para ser vista por el ojo desnudo. Pero no era inmune al más nefasto de los enemigos, la gaviota. Y así terminé con un motor atascado, aprisionado en un movimiento giratorio empinado y obligado a activar el asiento eyectable. Perdí mi arma de mano, perdí mi radio. Aterricé en una isla pequeña, más pequeña que un apartamento en Nueva York, en el centro de un lago de agua dulce. Tuve mala suerte. La caída no me mató, solo me rompió las piernas. Astillas de hueso atravesaban la carne de mis pantorrillas, conduciendo el aroma cobrizo de la sangre por el viento. Dentro de poco, los pude ver. Hacían crujir los árboles, rodeaban el lago y maquinaban pacientemente una manera de llegar hacia mí. Con el tiempo, se les hizo claro que yo era inaccesible por medio del suelo. Era un día cálido en Siberia, pero aún así era muy frío como para nadar. Entiendo que las noches son más gélidas. Ahora, la manada de lobos está sentada en las orillas del lago, lamiéndose sus hocicos y observándome con sus ojos dorados. Me quité mi chaqueta y mis pantalones hace 2 horas. Mi única esperanza es congelarme antes que el lago.
No los ignores. ¿Sabes qué es lo que odian los publicistas? Cuando las personas no ven sus anuncios. Gastan millones de dólares para escribir eslóganes concisos, para contratar actores y directores de primera clase, para realizar grupos de control que aseguren la aplicabilidad a lo largo de todos los demográficos. Y luego ignoras los comerciales, y todo su dinero se desperdicia. Así que, naturalmente, cuando los fabricantes de smartphones y televisores empezaron a incorporar escáneres de retina en sus pantallas, ostentosamente como una medida de seguridad, los publicistas aprovecharon la oportunidad para rastrear tus movimientos de ojo. Esta noche, mi familia está viendo The Walking Dead, pero en cada corte comercial, si uno de nosotros se va al baño o dejamos de ver la pantalla para revisar nuestros mensajes, los anuncios se congelan. Solo empiezan de nuevo hasta que todos nuestros ojos están fijados en la pantalla. Ahora ni siquiera nos levantamos para contestar el teléfono. Una cabalgata de camiones de bomberos y ambulancias retumbó hace 10 minutos, y todos me sisearon cuando me atreví a ver por la ventana. Mi hermano llegó del trabajo y, en lugar de saludarlo, todos pronunciamos un hola a Mark simultáneo y desapasionado. Supongo que hace que la experiencia visual sea más envolvente, dado que no tienes otra alternativa aparte de entregarle toda tu atención. Por supuesto, eso significa que puedes notar aquellos agujeros en el argumento de la historia que de otra forma hubieras pasado por alto. Por ejemplo, nunca he comprendido cómo ocurren los brotes de zombies en un comienzo. Individualmente, los zombies son lentos y estúpidos. Solo son una amenaza en grupos. ¿Pero de dónde provienen esos grupos? Es casi como si no estuvieras pendiente. Dichosamente ignorante del peligro que te acecha hasta que es demasiado tarde. Puedo escuchar a Mark acercándose con lentitud para ver el programa. Espero que recuerde mantener sus ojos en la pantalla. El nuevo cachorro. Cucarachita había sido una perra diligente por 15 años, pero el reloj de arena de su vida casi se había agotado. Perdió su apetito y se volvió letárgica, acostándose en lugar de ponerse de pie cuando se le llamaba. El veterinario diagnosticó cáncer, y sugirió discretamente la eutanasia. Pero la pequeña Harriet, un infante que apenas podía hablar, se había enamorado por completo de la perra. Sin tener entendimiento alguno de la mortalidad, iba a estar desconsolada cuando supiera que Cucarachita simplemente se había ido. Así que la familia adoptó un nuevo perro, Rolf, esperando que desarrollar una amistad con él haría que el fallecimiento de Cucarachita fuera menos traumatizante. Harriet amaba el cachorro, pero ambos perros no se simpatizaban. Cucarachita le gruñía y le mostraba los dientes a Rolf siempre que él buscaba el afecto de la niña. Asumieron que Cucarachita estaba celosa, y que el ajuste tomaría tiempo. Luego, una tarde, mientras se dejó a Harriet durmiendo en su cuna, la familia escuchó un chillido estridente seguido de una sucesión de ladridos. Cucarachita huyó, preocupada, a la cocina, y la familia casi se tropieza con ella. Encontraron a Rolf con su pelaje embarrado de sangre y masticando la cara de la pequeña. El padre arrancó al cachorro de la niña, lo llevó afuera y lo sacrificó con la escopeta de la casa. Se apresuraron al hospital con Harriet, trayendo el cadáver de Rolf en caso de que la piel de la niña pudiera ser recuperada de su estómago. Pero, cuando abrieron a Rolf, no encontraron nada de piel. Solo la sangre que había lamido de las heridas de la niña, tratando de contener su flujo. Cuando la familia regresó a casa, encontraron a Cucarachita durmiendo cómodamente en la cama de Rolf, satisfecha una vez más de ser la única mascota en la casa. Fértil. Me estás jodiendo, declaró Ron, forzando una sonrisa a través de sus dientes apretados. El genealogista se encogió de hombros, entrelazando sus dedos sobre el escritorio, sin atreverse a cruzar su mirada con la de Ron. El test de ADN es confiable. Ron, mi esposo, era adoptado.
Él no sabía nada acerca de la historia de su familia, así que, cuando tuvimos problemas para concebir un hijo, ordenamos algunas pruebas genéticas. Yo no soy, empezó Ron, acercándose amenazadoramente hacia el científico, apuntando su dedo índice como el cañón de un arma, el engendro de recolectores de algodón y ratas callejeras. Hagan el examen de nuevo. Ron, además, era racista. No era muy directo al respecto, me podría susurrar sobre manutención no pagada al ver a una mujer caucásica sosteniendo la mano de un hombre negro, y lo excusaba como una broma, pero yo sabía que era algo más intricado. Tontamente, pensé que mi amor por él podría cambiarlo. El científico se armó de valor y, con una voz temblorosa, replicó. Los resultados indican que usted es 3/8 afroamericano. Lo siento si eso es una crisis para usted, pero no se puede cambiar. Ron siempre había sido un poco oscuro. Yo había atribuido esto al tiempo que pasaba bajo el sol, trabajando jornadas largas en el jardín. Amaba ese jardín. Lo atendía como un hijo. Había plantado orquídeas, girasoles y lirios, y siempre se aseguraba de que tuvieran suficiente agua, de que el suelo fuera lo suficientemente nutritivo. Ron era un hombre robusto, pero ese jardín lo humanizaba. ¿Estás diciendo que mi esposa puede tener un bebé de piel oscura? Sería tan terrible. Lo confronté. Ron giró su mirada exaltada hacia mí, resopló, tragó y salió con brusquedad de la oficina. Se fue del hospital con un chillido de neumáticos quemados, y tuve que llamar a mi hermana para que me llevara a casa. Cuando llegué ahí, encontré a Ron en su jardín arrancando plantas con rabia y tirándolas a un lado. Me partió el corazón. Ron. ¿Qué es lo que te pasa? Sollocé, agarrando su brazo, forzándolo a parar. ¿Por qué estás tan lleno de odio? Ron estaba llorando ahora. Nunca fui así antes, me dijo. No solía odiar a nadie. ¿Qué cambió? Tomó un respiro hondo antes de contestar. Mi esposa, mi primera esposa, me engañó con un hombre negro. Esa fue la primera vez que mencionó a otra esposa. Pero si lo había engañado, tenía sentido para él omitirla de la historia personal que había compartido conmigo. Pero luego Ron continuó. Bueno, dijo, pensé que me había engañado. Ella insistió con que no lo hizo, pero no le pude creer. ¿Por qué no? Tuvo un bebé negro. Un hijo. No pude creer que me hubiera ocultado eso a mí. ¿Cuándo fue esto? ¿En dónde está el niño ahora? Pero Ron no contestó. Solo observó, cohibido, al jardín. A la esquina del gran cajón que había exhumado. Haz que el primer tajo valga la pena. Joy alzó el hacha de su padre, la pivotó en un arco amplio encima de su hombro y la enterró en el tronco de maple. Las fibras finas como papel rechinaron y asimilaron el hacha casi por completo. Ella golpeó la cabeza con un martillo de bola. Vamos. Dijo su padre. No deberías necesitar una muletilla. Haz que el primer tajo valga la pena. Joy se inclinó para recoger otro tronco y su padre la coscorroneó al reverso de su cabeza. Ella se mordió el labio inferior, sus ojos se humedecieron y puso el leño en el tocón. Sus dedos estaban adormecidos por el frío. Haz que el primer taje valga la pena, maldición, dijo él. A no ser que quieras morir congelada este invierno. Joy envolvió sus dedos adormecidos en el mango del hacha, la aló hacia atrás de su hombro y la dejó caer. Su padre aulló, y el leño se desmoronó. Ahí lo tienes. Dijo. De un solo golpe. Mantén tus hombros firmes, pero tus brazos sueltos. Esa es mi chica. Su padre sacó un trapo de su bolsillo y lo puso en su cara. La peste del combustible hizo que la nariz de Joy hormigueara. Su padre tomó 2 respiros hondos y guardó el trapo. Está bien, dijo él. Unas cuantas docenas más de hachazos como ese y puedes dejarlo por hoy. ¿Quieres un respiro del trapo? Joy negó con la cabeza. Estarás bien aquí, dijo su padre. Estás lo suficientemente al norte como para que no te molesten.
Y si alguno de ellos llega hasta aquí arriba, tienes la escopeta. Tienes las comidas preparadas para atravesar el invierno, y luego crecerás un jardín en la primavera. El lago está a solo unos cientos de metros, así que el agua nunca será un problema. Puedes pescar, y te dejé mis trampas. Joey sabía que había lágrimas recorriendo su cara, pero no las podía sentir en sus mejillas entumecidas. Oye, esto se tiene que hacer. Me marcaron cuando fuimos a Chicago. Ya puedo sentir el cambio asomándose. Terminemos antes de que te canses demasiado. Aún tienes mucha leña que cortar. El padre de Joey preparó el trapo de nuevo. Lo aspiró 4 o 5 veces, se arrodilló en el lodo, y colocó su cabeza sobre el tocón. Te amo, le dijo. Por favor, haz que el primer tajo valga la pena. Joey levantó el hacha y tragó la bola gruesa de flema que se abultaba en su garganta. Se llevó el hacha hasta su hombro. Esa es mi chica, dijo su padre. Solo voy de compras por la noche. La cajera desliza mis productos por el escáner, mientras que yo observo el suelo. Se me hace más fácil lidiar con mi ansiedad si evado el contacto visual con otras personas. Es por eso que solo voy de compras por la noche. Menos personas a las cuales evitar. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Me pregunta casualmente. Ajá, le balbuceo al piso. Su voz sonó linda. Agradable. La curiosidad me gana y levanto la vista. La cabeza de la cajera se ha desplomado completamente hacia su lado izquierdo, con sangre manando desde su oreja y ojo opuestos. Probablemente un accidente vial. Desvío mi mirada hacia abajo y siento el vómito al reverso de mi garganta. Después de hacer el pago, ella me da el cambio con una mano tan aplastada que me sorprende que pueda sostener algo en lo absoluto. Agradeciéndole, tomo mis bolsas y me giro hacia la salida. Inmediatamente, veo a un hombre hojeando revistas enfrente de la tienda. La piel de su rostro y de sus manos tienen la consistencia de un perro caliente que cayó en una fogata. Víctima de quemaduras. Me doy la vuelta y veo un grupo de 4 personas. Hay una mujer con moretones púrpuras alrededor de su cuello. Sus ojos están desorbitados e inyectados de sangre. Muerte por ahorcamiento. Me apresuro a mi auto lo más rápido que puedo. Una vez ahí, recupero el aliento mientras apoyo mi frente en el volante. Eventualmente, miro hacia arriba y veo un reflejo familiar en el espejo retrovisor. Mi cabeza reventada por detrás. Víctima de disparo. ¿Por qué deseé el poder para ver cómo mueren las personas? Nací en una granja de niños. El libre albedrío no existe. Esas fueron las primeras palabras que leí. Desperté ante ellas todos los días por muchos años. Estaban escritas en un letrero. El letrero estaba colgado arriba de la hilera opuesta de catres en el establo de sueño. No tengo ningún recuerdo previo a la granja. Asumí que había nacido ahí. Ninguno de los niños sabía por qué estábamos ahí o de dónde proveníamos, nadie ni siquiera sabía cuánto tiempo habíamos estado en la granja. Algunos niños envejecían. Otros no. No puedo recordar mucho, pero eso es lo que pasa cuando no se te da mucho para recordar. Recuerdo siempre haber estado delirantemente hambriento. Se nos alimentaba con 3 comidas pequeñas al día, pero, antes de cualquiera de ellas, el rector Rannon Shinnon nos obligaba a observar cómo rociaba unas gotas de líquido claro en nuestros platillos desde un bote café sin etiqueta. Luego nos pasaba los platillos al azar por la rendija de una puerta de metal para que nunca supiéramos si nuestra comida estaba envenenada. La mayoría de nosotros bailábamos por los bordes de nuestros platos. Nadie estaba muy ansioso por comer, no cuando habíamos visto a docenas de niños tornarse azules y morir frente a nosotros después de haber recibido la comida equivocada. Muchos de nosotros rara vez comíamos esa comida. Yo nunca comía de mi plato. Recolectaba los pocos trozos limpios que había en la basura.
Comía cuervos, y habitualmente recurría a moscas, hormigas, dientes de león, cucarachas, tréboles, escarabajos, cualquier cosa viva y de alguna forma comestible. Guardaba las arañas. Tenía un lugar especial para ellas. 20 niños y 30 niñas trabajaban los campos que proveían toda la comida a la granja, una instalación de madera derruida cercada con alambre de púas y por el bosque circundante. Más allá de eso, la tierra salvaje. Aunque no había focos o guardias, la granja era más inescapable que una prisión. Cada tantas semanas, el rector Shinon llevaba a los casi 100 residentes hasta los límites de la granja, en donde soplaba un silbato de latón extraño. Pastores alemanes con ojos inyectados de sangre saltaban de la maleza como si hubiesen estado esperando su llamada, sus bocas espumando mientras hacían rechinar los dientes en el alambre oxidado, amenazando con entrar y comernos vivos. La sonrisa del rector era fría, y nos decía, con una voz que sonaba como la descarga de disparos en la lejanía: son perros guardianes viejos que se volvieron rabiosos. Aprendí, por medio de uno de ustedes, cómo entrenarlos para que me obedezcan. Y si huyen, los matarán, o harán que deseen que se hayan quedado conmigo. La granja nunca tenía respuestas. Muy pocas personas llegaban, los camiones repartidores infrecuentes, un autobús de prisión y un Thunderbird negro con ventanas polarizadas que hacía rugir una turbina poderosa, como si motores de cohete hubieran sido instalados debajo del capó, y solo interactuaban con el rector. Había un rumor de que no éramos niños reales, de que el rector Shinon era un demonio que nos esculpió con sangre y ceniza. Nunca nos atrevíamos a hablarle al rector, y hacerle una pregunta era absurdo, puesto que una pregunta significaba el tacto de su mano cruel y dura, una mano que convertía al aire adyacente en un alfiletero de dolor que punzaría tu piel con solo rozarte. Pero más allá de los envenenamientos, el trabajo agotador, rebuscar comida y no comprender un solo día qué era lo que estaba sucediendo, temíamos las noches más que nada. Estar exhaustos por la labor diaria en los campos no era suficiente para superar el miedo a dormir. Cuando era más oscuro y el aire se había serenado, oíamos como las pisadas rechinantes del rector simplemente manaban desde el centro del establo sin ningún tipo de advertencia. A veces, lo oíamos caminar por el tejado, sobre las paredes, en el techo. Aún puedo escuchar su respiración si cierro mis ojos. Ese agonizante aliento porcino que succionaba el aire con un cansancio gutural. La respiración y las pisadas daban vueltas y vueltas hasta que escuchábamos a alguien llorar. Entonces la víctima emitiría un último gemido antes de que desapareciera junto con el rector. El niño raptado regresaba a su cama por la mañana exhibiendo marcas nuevas, la desagradable mancha roja y púrpura que nos dejaba el costado de su dedo, o, a veces, una huella digital negra impregnada en nuestros cuerpos. Nunca le decíamos nada a nadie sobre estas marcas. Siempre teníamos miedo de que el rector nos escuchara y nos castigara con marcas semejantes. En ocasiones nos tocaba con su palma entera dejando una impresión arrugada, tan cruda y dolorosa como la marca de hierro caliente. Yo tenía algunas manchas también, pero me consideraba suertudo de tener pocas, hasta donde podía observar. Yo era uno de los 4 niños y 5 niñas que limpiaban el hogar del rector, el caserío. Yo limpiaba los baños y vaciaba las cisternas con balde y cuerda. Eventualmente, encontré unos tablones sueltos en el techo arriba del retrete, cuando estaba parado en la repisa de la ventana refregando moho. Comencé a pensar. Esta fue mi vida por lo que se sintió como muchos años. Juro que puedo nombrar 25 veces separadas en las que llegó el granizo, pero no teníamos manera de rastrear el tiempo, ni siquiera con nuestras edades. A veces veíamos a un niño de 13 o 14 años volviendo a lucir como la mitad de eso. El tiempo no tenía sentido en la granja, y sabía que no iba a salir de ahí con solo esperar. Cuando desperté una mañana para encontrar la ardiente huella roja de la mano del rector Shinon cerca de mi hombro, un plan brumoso inducido por la hambruna emergió desde la niebla de mi cerebro.
Fui a mi lugar especial, por las cisternas, en donde había guardado a toda viuda negra que había encontrado. Las mantenía detrás de un ladrillo falso al costado del caserío. Había tenido una colección de 8 de ellas, y descubrí que las viudas negras eran caníbales cuando se agrupaban. Solo las más fuertes sobrevivían. Organicé varios torneos, hasta que 108 viudas negras se redujeron a 26 de las arañas más tóxicas, inquietas y arrebatadas que nunca querrías conocer. Solo fui mordido 2 veces, y estuve cerca de una muerte agónica ambas veces. Sabía que una mordida no acabaría con un monstruo como Shinon. Estaba listo para ejecutar la última etapa de mi plan, pero todo cambió un día frío a principios de diciembre. Un helicóptero tan negro como el Thunderbird sobrevoló la granja un par de veces a poca distancia. Ranong Shinon se volvió loco. Envenenó la mitad de las comidas el día siguiente de la llegada del helicóptero, y, después del desayuno, nos llevó a todos para formar una línea afuera del matadero de pollos. Cuando empezó a dirigirnos, uno a uno, varios se unieron a mí y corrieron. A juzgar por los gritos, capturó a la mayoría de los que huyeron, pero no me atrapó a mí. Pasé muchas noches fantaseando sobre este momento, cuando no estaba escuchando sus pisadas y respiración aquejada. Puse las viudas negras dentro de una caja grande de chocolates compartimentada que recuperé de una pila de madera, perfecta para mantener a cada una de ellas encerradas. Quité los tablones de madera encima del retrete y me escondí en ese espacio del baño. El rector podría evitar el sueño durante su paranoia, pero todos tienen que ir al baño. Esas cisternas no se cagaban solas. Estaba oscuro para cuando llegó con su candela. El sonido de él bajándose los pantalones y su quejido simultáneo enmascaró el sonido de los tablones siendo retirados. Le quité la tapadera a la caja de 26 pesadillas, bañando al rector con gladiadores famélicos y enloquecidos. Mis bellezas comenzaron a morder al rector tan pronto como cayeron. El horror de la granja de niños, el demonio llamado Ranong Shinon se ovillaba cerca de su retrete. Sus ojos se contraían por la inflamación, su boca encerraba un murmullo aterrorizado de repulsión y desconcierto a medida que las alimañas torturaban todo su cuerpo. Antes de que sus ojos se hincharan lo suficiente como para cerrarse, vio mi pequeño rostro de 7 años asomándose por el agujero en la oscuridad. El niño perdido. El rector se empezó a carcajear. Sabía que esto podría suceder. El libre albedrío no existe. Está bien. Ya viví 10.000 años. Viví tus veranos felices, matrimonios fantásticos, éxito fructuoso. Tu vida fue tan hermosa que no tiene comparación. Es por eso que tú y yo ahora somos fantasmas. Esas fueron las últimas palabras ininteligibles del rector antes de que dejara de respirar. Me oculté por 4 horas y después me paré en la repisa de la ventana, el lugar más seguro de la habitación. Las arañas habían acabado y se habían ido. El helicóptero regresó justo antes del ocaso con una brigada de hombres armados. Fui el único sobreviviente de la granja. El capitán de la operación era un hombre llamado Clinton Moxley, jefe de las investigaciones de campo de la oficina hermética. Me adoptó y tomé su apellido. Fue él quien me nombró Howard. Le dije a mi padre lo poco que sabía. Me corrigió en algunas cosas. El nombre del rector no era Shinon, él era un hombre llamado Clark Peganes, un individuo anómalo. La oficina en la que trabajaba rastreó al rector hasta aquí. Había sido mi padre quien manejaba el Thunderbird. Mi padre me contó sobre la vez que la oficina había capturado al rector para estudiarlo en uno de sus laboratorios. El sujeto agarró la muñeca de Frank Bernuest, uno de los miembros más ancianos del equipo. Todos vieron el rostro de 79 años de Frank retorcerse y contorsionarse hasta que las arrugas desaparecieron y la piel se había levantado. Tras unos segundos de agonía, Frank volvió a ser un hombre de la mediana edad. Mi padre me dijo que él evitó personalmente que los demás agentes hicieran contacto, puesto que estaban recopilando evidencia grabada del fenómeno único asociado con Clark Peganes.
Cada vez que la mano de Ganes descansaba en la piel expuesta de Frank, este gritaba, tornándose cada vez más pubescente. Ganes solo lo dejó ir hasta que Frank era un niño, revolviéndose en la vestimenta de un anciano. Escoge víctimas que tuvieron buenas vidas, me explicó mi padre mientras me arropaba en la cama. Su existencia es la evidencia más grande que el tiempo es una dimensión física, algo que es material y que siempre ha estado aquí. Él vive tus años en cuestión de segundos. Frank se quedó con 9 años malos de 79. Podrías creer que ser joven de nuevo es genial, pero recuerda que fue dejado con la mente de un niño de 9 años sin ningún amigo o familiar que cuidaran de él. Tú conoces muy bien ese dolor, Howard. La oficina no tenía los recursos para cuidar de Frank. Creemos que Clark Ganes es responsable de miles de niños abandonados a lo largo del mundo. Frank fue solo uno de ellos, otro humano con una línea de tiempo utilizada. Le pregunté al único padre que conocía por qué me había adoptado. Me llevó al espejo doble del baño principal y me dijo que me quitara la camisa. ¿Por qué te lo debo? ¿Alguna vez fuiste un anciano, Howard? Eras mi mentor y mi compañero en la oficina. Viajaste a la granja por tu propia cuenta para intentar cerrarla. Tenía la esperanza de que lo recordaras, o cualquier otra cosa de tu pasado, pero, ya veo que el rector te afectó a ti también. Vi detrás de mí usando los espejos para observar mi propia espalda por primera vez, y la vi cubierta de huellas de mano. Eso fue hace muchos años. Fiel a las palabras del rector, he sido un fantasma entre los vivos desde entonces. Ha sido difícil conciliar el sueño, especialmente ahora. Por las últimas noches, he escuchado las pisadas del rector y su aliento rasposo junto a mi cama. Mi padre dijo que nunca encontraron su cadáver. Sé que quiere su granja de vuelta. Me quiere a mí de vuelta. Quiere a todos sus niños de vuelta. Echémoslo a la suerte. Lo encontré puesto a un lado de mi auto mientras salía de mi departamento. No sé por qué lo recogí. ¿Qué infinidad de centavos habré ignorado, siguiendo con mis asuntos? ¿Docenas? ¿Cientos? Pero, por alguna razón, este me atrajo. Este centavo desgastado y oxidado. Cuando llegué a mi escritorio en el trabajo, empecé a sacar el contenido de mis bolsillos. Teléfono celular. Billetera. Llaves. Centavo. Phil, uno de mis colegas, entró a mi oficina. Llevaba 2 emparedados de desayuno en sus manos, de nuestro desayunador preferido. Oye, Steve. Solo tenían suficiente tocino para uno de los emparedados. El otro es de salchicha. Sé que a ambos nos gusta el tocino, así que, ¿nos echamos un pulso?, me dijo riendo. Bajé la mirada al centavo. El rostro de Lincoln, con una tonalidad fina de verde, me estaba observando. Echémoslo a la suerte. El ganador se queda con el tocino. Phil asintió y tiré la moneda. Cuando alcanzó su ápice, escogí cara. Cayó en mi palma y le di la vuelta encima del reverso de mi mano. Cara. Me terminé mi emparedado y seguí con mi día. Tras alrededor de 1 hora, empecé a darme cuenta de que iba a ser un día lento. Ninguna orden nueva. Ningún correo nuevo. Y cada respuesta de correo que recibí fue una notificación de ausencia. Naturalmente, era el día previo a una fiesta patria. Todos estaban disfrutando sus vidas. Mientras tanto, yo estaba atascado en la oficina viendo mi Outlook fijamente. Por la hora del almuerzo, llegó mi jefe con Phil detrás de él. Bueno, las cosas van lento y muchos se están yendo temprano. Solo necesito a uno de ustedes en caso de que el equipo tenga algún problema. Decidan quién podrá irse temprano. Cuando mi jefe se fue, Phil se me quedó viendo. Pues, tú te quedaste con el emparedado, así que, ni verga. Tú te fuiste temprano el viernes pasado, y el viernes antes de ese. Anda. Tengo planes para esta tarde, dijo con nerviosismo. Pasé mi atención al centavo. Pude haber jurado que el buen Lincoln me guiñó un ojo. Echémoslo a la suerte.
No me tomó mucho empacar mis cosas y dirigirme a la salida. Podía sentir a Phil clavándome la mirada por detrás. Lo siento, viejo amigo. Pero, hoy es mi día. Cruz nunca falla. Contemplé el centavo y le dediqué una sonrisa de complicidad. Me dirigí a Walmart para comprarle algunas flores a mi esposa. Quería sorprenderla, y quizá llevarla a una cena temprana. Después me dirigí a la estación de combustible. Mientras estaba pagando, noté los boletos de la lotería. Mierda, ¿por qué no? Hoy todo estaba resultando a mi favor. ¿Cuál debería escoger? Me pregunté. Agarré el centavo de mi bolsillo. Cara, 7 sietes. Cruz, pata de conejo de la suerte. Lancé la moneda. Cruz. Pata de conejo de la suerte. Lo encontré puesto a un lado de mi auto mientras salía de mi departamento. No sé por qué lo recogí. ¿Qué infinidad de centavos habré ignorado, siguiendo con mis asuntos? ¿Docenas? ¿Cientos? Pero, por alguna razón, este me atrajo. Este centavo desgastado y oxidado. Cuando llegué a mi escritorio en el trabajo, empecé a sacar el contenido de mis bolsillos. Teléfono celular. Billetera. Llaves. Centavo. Phil, uno de mis colegas, entró a mi oficina. Llevaba 2 emparedados de desayuno en sus manos, de nuestro desayunador preferido. Oye, Steve. Solo tenían suficiente tocino para uno de los emparedados. El otro es de salchicha. Sé que a ambos nos gusta el tocino, así que, ¿nos echamos un pulso?, me dijo riendo. Bajé la mirada al centavo. El rostro de Lincoln, con una tonalidad fina de verde, me estaba observando. Echémoslo a la suerte. El ganador se queda con el tocino. Phil asintió y tiré la moneda. Cuando alcanzó su ápice, escogí cara. Cayó en mi palma y le di la vuelta encima del reverso de mi mano. Cara. Me terminé mi emparedado y seguí con mi día. Tras alrededor de 1 hora, empecé a darme cuenta de que iba a ser un día lento. Ninguna orden nueva. Ningún correo nuevo. Y cada respuesta de correo que recibí fue una notificación de ausencia. Naturalmente, era el día previo a una fiesta patria. Todos estaban disfrutando sus vidas. Mientras tanto, yo estaba atascado en la oficina viendo mi Outlook fijamente. Por la hora del almuerzo, llegó mi jefe con Phil detrás de él. Bueno, las cosas van lento y muchos se están yendo temprano. Solo necesito a uno de ustedes en caso de que el equipo tenga algún problema. Decidan quién podrá irse temprano. Cuando mi jefe se fue, Phil se me quedó viendo. Pues, tú te quedaste con el emparedado, así que, ni verga. Tú te fuiste temprano el viernes pasado, y el viernes antes de ese. Anda. Tengo planes para esta tarde, dijo con nerviosismo. Pasé mi atención al centavo. Pude haber jurado que el buen Lincoln me guiñó un ojo. Echémoslo a la suerte. No me tomó mucho empacar mis cosas y dirigirme a la salida. Podía sentir a Phil clavándome la mirada por detrás. Lo siento, viejo amigo. Pero, hoy es mi día. Cruz nunca falla. Contemplé el centavo y le dediqué una sonrisa de complicidad. Me dirigí a Walmart para comprarle algunas flores a mi esposa. Quería sorprenderla, y quizá llevarla a una cena temprana. Después me dirigí a la estación de combustible. Mientras estaba pagando, noté los boletos de la lotería. Mierda, ¿por qué no? Hoy todo estaba resultando a mi favor. ¿Cuál debería escoger?, me pregunté. Agarré el centavo de mi bolsillo. Cara, 7 sietes. Cruz, pata de conejo de la suerte. Lancé la moneda. Cruz. Pata de conejo de la suerte. Raspé el boleto mientras seguía parado a un lado de la caja registradora. 1, 2, 3 patas de conejo de la suerte. Raspé el premio. $250. Afortunadamente, la cajera tenía suficiente para pagarme las ganancias. Me fui dando saltos a mi auto, dinero en mano, y regresé a casa. Llegué a mi departamento y me dirigí a la puerta. Estaba entreabierta.
Mi corazón dio un vuelco cuando la abrí lentamente. Podía escuchar la ducha de la habitación principal. Mi esposa gritó desde ahí. Oye, Phil, solo estoy tomando una ducha rápida. Perdón si me mandaste un mensaje, se me rompió el teléfono esta mañana. Casi sentí que las piernas me dejaron de funcionar. Me di la vuelta y cerré la puerta sigilosamente. Recorrí los escalones y volví a mi auto. No recuerdo haber conducido. Tampoco recuerdo haber entrado a la tienda. Pero lo siguiente que supe es que estaba parado en la sección de cacería de Walmart. ¿Le puedo ayudar en algo?, me preguntó un empleado mientras yo esperaba frente a la vitrina que desplegaba una selección amplia de armas. ¿Quiere pistola o cuchillo? Sentí que mi mano derecha se sumergió en mi bolsillo para sacar las ganancias de la lotería. Mi mano izquierda hurgó en el otro para tomar el centavo. Echémoslo a la suerte. Esperé afuera de la puerta de mi departamento. Ahora estaba cerrada. Antes de que pudiera sacarme las llaves, se abrió de golpe. Mi esposa estaba hecha un mar de llanto. Steve, ay, Dios, no quería que te enteraras de esta forma. Entré. Vi a Phil sentado en mi silla de la sala de estar. En mi silla. Mira, Steve, quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo, se justificó mi esposa entre sollozos. Caminé hacia Phil. Él se puso de pie desafiantemente. Escucha, amigo, comenzó. Yo le había hundido el cuchillo en su abdomen antes de que pudiera acabar. Se me quedó viendo a los ojos a medida que su cuerpo se entumecía. Desde la lejanía, podía escuchar los gritos de mi esposa. Steve. Oh, por Dios. ¿Qué hiciste? Me giré hacia ella con el cuchillo ensangrentado aún en mi mano tensa. Ella estaba en el piso, aferrándose a una de las sillas de la cocina. Steve, no lo hagas por favor, suplicó. Por favor, no me mates. Me detuve a unos cuantos metros de ella y busqué en mi bolsillo para agarrar el centavo. Echémoslo a la suerte. Conforme me adentro en la autopista, alzo el centavo. Casi se ve nuevo. Brillante. Vibrante. Un centavo jodidamente hermoso. Caigo en un bache por la carretera y escucho el movimiento de los cuerpos en el baúl. Mierda. ¿Qué demonios haré con ellos? ¿Los entierro? ¿Los tiro? Miro el centavo. Echémoslo a la suerte. Hora de dormir. Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado. Para mí era aterrador. Mientras que algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o de haber jugado su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo a lo que temer. En algún lugar de mi mente, lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino. Un miedo que en mi vida nunca ha sido igualado. Les relataré todo lo mejor que pueda. Tómenlo como mejor les convenga. Yo estaré feliz con solo sacarlo de mi pecho. No puedo recordar cuándo inició exactamente, pero mi aprensión hacia conciliar el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia. Tenía 8 años de edad y hasta ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano pidió una habitación para él solo y, como resultado, se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y, sin embargo, extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más. Tenía una ventana solitaria daba hacia nuestro jardín trasero. No podía quejarme, en realidad. Incluso a esa edad, entendía que no contábamos con una casa grande y no había ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz, durante el día.
Mientras que mi hermano recibió una cama nueva, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis coches y figuras de acción regados sobre la alfombra azul. A medida que batallas y aventuras imaginarias acontecían entre los juguetes del piso, no podía evitar el sentimiento de que mis ojos estaban siendo arrastrados lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo. Algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, arreglada impecablemente con una manta azul oscuro que cubría de manera parcial dos almohadas blancas algo flácidas. No reflexioné más sobre ello en aquel momento, era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres, deslizándose por debajo de mi puerta, me envolvía en una sensación cálida de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Tras ser despertado de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para darte cuenta de lo que está sucediendo realmente. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. No estaba seguro de lo que era en un principio. Todo estaba oscuro, casi completamente negro, pero entraba suficiente luz desde afuera como para distinguir los contornos del estrecho y sofocante cuarto. Dos pensamientos aparecieron en mi mente de forma simultánea. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras, y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido. El ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían de mi mente, el ruido adoptó un carácter más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad, como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era mi imaginación, o tal vez solo era mi gato buscando en dónde pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta, cerrada como lo había estado antes de que me quedase dormido. Quizá mi madre había venido a verme y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debió haber sido. Me giré hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento debajo de mí cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero me di cuenta pronto de que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolverse y a girar violentamente, como un niño haciendo un berrinche en su cama. Podía oír las sábanas torcerse y voltearse con una ferocidad cada vez mayor. Entonces el miedo se apoderó de mí. No en la misma manera sutil en que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los niños hacen, llamé instintivamente a mi madre. Podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa, y en cuanto di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar agresivamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando contra la pared una y otra vez. No me atreví a saltar de la cama por temor de que la cosa de abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos, atrayendo las sábanas como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. Finalmente, y gracias a Dios, la puerta se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacía y silenciosa.
Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo, y luego de alivio, corrían por mi rostro. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que estuvo en esa cama iba a volver si tan siquiera hablaba de ello, o si pronunciaba una sola sílaba de su existencia. Mi madre se acostó en la cama vacía, prometiéndome que estaría allí hasta la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad se calmó. El cansancio me obligó a dormir de nuevo, pero permanecí inquieto, despertándome continuamente ante el sonido de sábanas revolviéndose. Recuerdo que quería ir a cualquier parte el día siguiente, estar en cualquier parte, excepto en aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín extenso en la parte posterior. Jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer y podíamos ocultarnos en los arbustos, escalar el enorme árbol de sicomoro que sobresalía por encima de todo, e imaginar con facilidad que estábamos en una aventura fantástica, en alguna tierra exótica salvaje. Pese a que todo era muy divertido, a veces dirigía mi mirada a aquella ventana pequeña, ordinaria, delgada, inocua. En la intemperie, el exuberante entorno verde de nuestro jardín acompañado de las caras sonrientes de mis amigos no pudo extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal. La sensación de que había algo en esa habitación observándome jugar, esperando a que estuviera solo por la noche. Entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me llevaron a mi cuarto por la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente entré a la habitación disgustado, subí los pocos escalones hacia la cama de arriba y luego esperé. Al igual que ahora, a esa edad también me sentía casi tonto por hablar de algo para lo que en realidad no tenía evidencia. Sin embargo, estaría mintiendo si digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería si traicionaba mi silencio. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas de tu mente, sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente. Un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de cama de abajo, sentí el primer incremento ansioso en mi ritmo cardíaco. Esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y tallándose a sí misma en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una respiración lenta, rítmica y áspera se escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí, y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente. Siempre que se agitaba en la cama, parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Sin embargo, este movimiento fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, se sentó tranquila e indiferentemente. Su respiración dificultosa se había vuelto más ruidosa ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas de madera separaban mi cuerpo del suyo. Me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden expresar corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. Entonces la imaginación se convirtió en una realidad desconcertante. Pude sentir que empezó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía.
Parecía que las tocaba con cuidado, arrastrando lo que me imaginaba que eran dedos y manos a lo largo de la superficie de la madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sintió como si alguien me hubiera metido invasivamente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido y la cosa sibilante y temblorosa en la cama de abajo respondió al hacer vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más, fui bañado en luz, y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que atenuaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó lo que me pasaba, pero no pude decirle, no me atreví a decirle. Simplemente dije una palabra una y otra vez. Pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche, me despertaba ante el sonido de sábanas revolviéndose. Gritaba cada vez, como para no darle a esa abominación el tiempo para que me tocara y me sintiera. La cama se sacudía con cada grito, deteniéndose tras la llegada de mi madre, quien pasaba el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente ignorante de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo. En varias ocasiones me las arreglé para fingir que estaba enfermo, y pensé en otras razones no del todo ciertas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces estaba solo en ese lugar por las primeras horas de la noche. Con el tiempo puedes desensibilizarte de casi cualquier cosa, sin importar cuán terrible sea. Me había llegado a dar cuenta de que, por la razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, despertarlo de su sueño era casi imposible. Después de unos meses, me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural. Yo detestaba a la cosa. Aún le temía sobremanera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así, una personalidad llena de un odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez por sobre todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron más patentes durante el invierno. Los días eran cortos, y las noches más largas proveían a ese desgraciado de más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado en gran medida desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel, despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Dentro de poco, ella dejó de reconocernos, y quedó claro que tendría que ser trasladada a un hogar de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles, y mi madre decidió que se quedaría con ella. Aunque amaba a mi abuela y no sentía más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre. Me apresuré a mi casa después de la escuela ese día. De inmediato, quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando un escritorio viejo, una cajonera y algunas sillas sobre las tablillas de madera. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, lo que encontró adorable, pero ni en broma le daría a esa cosa un lugar para dormir otra noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger un crucifijo pequeño del joyero de mi madre que había visto antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y tenía la esperanza de que, de alguna manera, el crucifijo me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada, el sueño llegó eventualmente. Me desperté de forma gradual. La habitación estaba a oscuras una vez más. En tanto mis ojos se acostumbraban, empecé a distinguir poco a poco la ventana, la puerta, las paredes, algunos juguetes en un estante, incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, pues no había ningún ruido. Ninguna agitación de las sábanas. Ningún movimiento en absoluto.
La habitación se sentía sin vida. Sin vida, mas no vacía. Mi visitante nocturno, esa cosa desagradable y sibilante atestada de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo. Estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no emití palabra. El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería hacerle saber que estaba despierto. Hasta ese momento, no lo había visto. Solo podía sentirlo. Se ocultaba bajo mi sábana. Podía notar su contorno, y podía sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. Su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado allí, inmóvil, en la oscuridad, horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando atrás solo el más mínimo rastro de ti. Tenía que salir de esa cama. Entonces lo recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada. Lentamente, tanteé alrededor para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba, pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de la cama, o... Ni siquiera podía concebirlo. Lo habían tomado de mi mano. Sin el crucifijo, perdí toda noción de esperanza. Incluso a una edad tan joven puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, y estar asustado de ella intensamente. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada. Tenía que salir del cuarto, pero ¿cómo? ¿Debía saltar de la cama y esperar que llegara a la puerta a salvo? ¿Qué tal si era más rápido que yo? ¿O debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera? Al darme cuenta de que no hizo nada cuando traté de encontrar el crucifijo, empecé a tener las ideas más extrañas. ¿Y si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía. Que finalmente estaba en sus garras. O quizá estaba jugando conmigo. Después de todo, eso era lo que había hecho por incontables noches, y ahora estaba encima de mí, apretándome contra mi colchón sin una madre que me protegiera. Tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando a su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y, reuniendo cada gramo de coraje que pude, empecé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo el corazón. No lo vi, pero mientras movía la sábana, rocé algo. Algo suave y frío. Algo que, sin lugar a dudas, se sentía como una mano delgada. Contuve la respiración, asustado, pues ahora tenía la seguridad de que estaba despierto. Nada. No se movía, parecía muerto. Luego de unos momentos, llevé mi mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y curiosidad casi mórbida crecieron a medida que me movía hacia un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. La sensación de mi camisa siendo estrujada desde mi hombro me detuvo en seco. El miedo se acumuló en mi estómago y en mi pecho una vez más, y retiré mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atrevía a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió. Se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo se hizo más fuerte. No hubo lágrimas, pero por Dios que quería de llorar. Mientras su mano y brazo se enrollaban en mí, mi pierna derecha tocó la pared que estaba contra la cama. De entre todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que la cosa rancia y sofocante, que obtenía gran placer de violar la cama de un niño, no estaba enteramente encima de mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña cazando desde su guarida.
De pronto, su agarre pasó de ser un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa, como asustado de que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana. Ahora comprendía hacia dónde era que me estaba llevando. A la pared. Luché por mi vida, y de pronto mi voz había regresado, gritando, pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nacía esperanza con los primeros rayos de sol. Seguí luchando, sabiendo que, de aguantar un poco más, se iba a ir. Mientras forcejeaba, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, ahora asomando su cabeza por debajo de las sábanas, sibilante, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro. Fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante, fue purificado y bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, extrayendo la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome desayuno, una vista en efecto maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta ese momento, y hasta ahora. Despegué la cama de la pared, retirando asimismo los muebles que creí que harían desistir a esa cosa de reclamar la cama de abajo. No tenía idea que intentaría reclamar la mía, y a mí. Nunca le conté a nadie esta historia. Hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor frío ante el sonido de sábanas revolviéndose. Y ciertamente nunca duermo con la cama contra la pared. Llámenlo superstición si quieren, pues, como he dicho, no puedo descartar las explicaciones convencionales, tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero puedo decir esto. Al mes siguiente, mis padres me dieron su habitación y ellos utilizaron ese lugar sofocante pero alargado como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, solo una lo suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al 11º.